Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos en esta preciosa noche. Les saludo en el amor de Cristo. Este es su hermano Octavio Divison. También les saludamos a nombre de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, un nuevo comienzo en Longwood, Florida, la cual pastorea el reverendo Israel Medina. Hoy continuaremos, como todos los miércoles, con nuestra escuela bíblica, ¿verdad?, a través de estos medios. Y estaremos comenzando una serie de estudios que nos ayudarán a conocer mejor las Escrituras. Es el propósito principal, ¿verdad?, de que seamos edificados y que alcancemos un mayor conocimiento acerca de las Sagradas Escrituras. El tema que estaremos estudiando en esta noche dice: el propósito del retorno de Cristo a la tierra. La semana pasada consideramos el capítulo 24 de Mateo, donde hablamos de las dos diferentes fases de la venida de Cristo, tanto el rapto de la iglesia como su segunda venida, y hablamos de las señales que Él dejó para que sus discípulos las observaran cuando estuvieran su cumplimiento y se prepararan, porque era la señal de que Él estaba a la puerta. Hoy vamos a abundar un poquito más en este tema, ya que es un tema de mucha importancia para los creyentes, ya que todos debemos de estar pendientes a este evento maravilloso donde se consolidará, ¿verdad?, todo el plan de salvación que Dios trazó para nosotros. Esta noche vamos a estar viendo desde otro punto de vista, pero sí vamos a estar tocando un poquito más abundante, ¿verdad?, lo que es para los cristianos el significado del retorno de Cristo a la tierra. El material de estudio se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y el 5, capítulo 5, del 1 al 6. También vamos a considerar unos versos de 1 Corintios 15, del 50 al 58, ¿verdad?, para abundar un poquito más y aclarar un poquito más, ya que la semana pasada, pues, debido al factor tiempo, tuvimos que ir bastante ligero, pero vamos a abundar un poquito más. Hemos sentido la inquietud, ¿verdad?, de parte de Dios para hablar un poco más de lo que es la venida de Cristo. Cuando hablamos del retorno de Cristo a la tierra, ¿verdad?, hablamos de aquel para quien nosotros, como iglesia del Señor, somos su especial tesoro. Así nos considera a Cristo, a la iglesia del Señor sobre la faz de la tierra, su especial tesoro, la perla más apreciada, ¿verdad?, para el Señor, ya que Él ofrendó su vida en expiación para redimirnos del pecado y darnos una total libertad, ¿verdad?, ya que estábamos atados en delitos y pecados, pero Él nos trajo la libertad mediante ese sacrificio que realizó en la cruz del Calvario. Su papel, el papel que jugó Cristo en la historia de la humanidad, es un papel protagónico, ya que en esa primera aparición, cuando nació y creció, ¿verdad?, y llevó a cabo su ministerio, revolucionó al mundo. Ustedes saben que cambió la era, trajo el plan de salvación, y el mundo recibió ese cambio que Cristo trajo, ¿verdad?, para la historia de toda la humanidad. Y cuando partió de este mundo, también dejó tristeza en aquellos que cayeron en Él, que le siguieron. Pero qué interesante que el Señor, en su infinito amor, también, pues, en el momento en que tuvo que partir de este mundo, pues, le dejó instrucciones
a los discípulos y le dio una esperanza de retorno para que no estuvieran tristes, sino que solamente siguieran la vida que Él nos mandó a que viviéramos, ¿verdad? Mientras estamos aquí en la tierra. Estaban tristes, pero recibieron la promesa para consolarlo, ¿verdad? En aquel momento de confusión que tenían muchos de ellos. Le dio esa promesa de retorno, de su retorno a la tierra, la cual debemos llevar cada creyente en nuestro corazón. Tanto su aparición, ¿verdad?, cuando vino a la tierra, como el siervo sufriente, según lo describe Isaías, como su muerte y resurrección, dan testimonio de que las profecías se cumplen, pero no cuando nosotros querramos, sino en el momento de Dios. Vamos a ver a la luz de la palabra, ¿verdad?, cómo se han cumplido todas las profecías que vienen de Dios. Y esta profecía de su segunda venida, o esta promesa más bien, no será la excepción. Sabemos que en el momento de Dios, en el momento en que Dios así lo determine, pues Cristo retornará a la tierra a buscar esa iglesia que Él vino a comprar, ¿verdad?, a precio de su sangre preciosa. Cuando Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, ya que el primer pasaje que tenemos del capítulo 4 de Tesalonicenses, dice que la iglesia de Tesalonicenses estaba pasando por un momento difícil, un momento de confusión, ¿verdad? Él escribe esta carta en medio de esos momentos en que ellos estaban viviendo, porque había un interrogante para los hermanos de Tesalónica, que muchas veces lo hay en nosotros en nuestros días. Dice que ellos estaban preocupados porque no sabían qué iba a pasar con los que habían muerto creyendo en el Señor, ¿verdad? Ellos eran muy apegados a su familia, ya que, como hemos dicho en otras ocasiones, el hombre, Dios hizo al hombre para vivir en comunidad, para compartir con los demás, para interactuar con los seres humanos, no para vivir solo, ni aislado, ni separado, sino para vivir en comunidad, ¿verdad? Y ellos tenían esa preocupación de qué iba a pasar con aquellos que habían muerto, ¿verdad? ¿Qué el apóstol podía enseñarle acerca de eso? Podía decirle, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar con ellos cuando se produciera el retorno de Cristo a la tierra? Pablo, pues, inspirado por el Espíritu Santo, dice que le explica con lujo de detalle en este capítulo, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, en detalle lo que iría a pasar con aquellos que nos antecedieron, aquellos que se adelantaron, ¿verdad?, que se fueron con el Señor antes de que Él venga a la tierra, o aquellos que nos iremos con Él, o que no sabemos cuándo, pero aquellos que para nosotros se nos adelantaron, ya están en presencia del Señor. Él explica, ¿verdad?, lo que pasará, cómo se producirá este evento. Porque no hay duda que cuando suceda ese gran evento, hay muchos que no pueden concebir en su mente cómo será esto. ¿Cómo será que Cristo vendrá a la tierra nuevamente? Y dice la Biblia que juntará a todos los escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra y serán arrebatados y serán llevados al cielo. Pero aquí el apóstol le explica de una forma clara. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo, empezando desde el capítulo 13, cuando él recibe esta inquietud, él le dice: tampoco quiero que ignoréis, hermanos, ¿verdad?, acerca de los que duermen. Ustedes saben que tanto en el Antiguo Testamento como en parte del Nuevo Testamento, a las personas cuando fallecían se les decían que estaban durmiendo. Se les llamaba que estaban durmiendo, porque se considera que es un sueño temporero hasta que llegue el momento de la resurrección.
¿verdad? No quiero que ignoren acerca de aquellos que duermen, o sea, no quiero que se olviden, que se preocupen por esto, ¿verdad? Para que no estén tristes como aquellos que no tienen la esperanza. Es decir, aquellos que mueren sin Dios y sin esperanza, no tienen la esperanza de ver a sus seres queridos un día más allá cuando suene la final trompeta, ¿verdad? Y Él le dice que no quiere que ellos estén tristes como aquellos que no tienen esa esperanza. Y sigue diciendo en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Le está diciendo a los corintios y nos lo dice a nosotros en este día. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. En otras palabras, aquellos que durmieron también, y ahí se refiere a la segunda venida de Cristo cuando vendrá en poder y gloria, con los escogidos, ¿verdad? Que estén con Él a reinar sobre la tierra. Pero aquí dice, también traerá con Jesús a los que durmieron, o sea, refiriéndose a aquellos que han partido, pero creyendo con la fe, creyendo en el Señor. Sigue diciendo en este versículo, ¿verdad? Que Jesús vendría, pero también se lo llevaría a ellos. Aunque ellos vendrían con Jesús en ese momento, pero cuando sucede el rapto de la iglesia, que es lo que todo creyente esperamos, ¿verdad? También ellos serían levantados. Por eso no debemos de preocuparnos por aquellos que mueren en Cristo, porque ya ellos están disfrutando de la presencia de Dios. Ya ellos están en ese lugar de paz, esperando que suceda ese evento glorioso de la final trompeta para pasar a disfrutar eternamente, ¿verdad?, de las cosas que Cristo fue a preparar para nosotros y de los lugares que Él fue a preparar para nosotros. Es una cosa que debemos de tener siempre pendiente en nuestra mente, amados hermanos, porque realmente ahí se consumará lo que ha sido nuestra fe y el plan de salvación de Dios en cada uno de nosotros. En el capítulo 15 sigue diciendo, y decimos esto de parte del Señor. Fíjense que Él le aclara, recibe la inspiración del Espíritu Santo para escribirle a ellos acerca de esto y dice, y decimos esto, dice, o digo esto de parte del Señor. El Señor me ha iluminado para que le diga esto a ustedes, que aquellos que estemos vivos en ese momento, ¿verdad?, en la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron en Cristo. En otras palabras, aunque ellos están ya en un lugar de espera, ya ellos están seguros, ya ellos no tienen el riesgo de caer de la gracia, sino que ellos están en ese lugar especial que se ha preparado para ellos, ¿verdad? Los que estemos vivos y estemos firmes en los caminos del Señor, no vamos a anteceder a aquello. Porque el versículo 16 dice claro, porque el Señor mismo, y es un versículo clave, hermano, este es un versículo que debemos de aprendernos de memoria y repetirnos constantemente en nuestras mentes, ¿verdad? Para que nuestra fe se fortalezca. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En otras palabras, en ese momento en que Cristo venga a la tierra, se va a llevar a cabo ese evento maravilloso, ¿verdad?, en que los muertos van a recibir, donde quiera que estén, que haya alguien que haya muerto en el Señor, va a recibir un cuerpo ya glorificado, un cuerpo espiritual, para recibir al Señor en las nubes. Tanto los que murieron como los que estén o estemos vivos en ese momento, vamos a ser juntados por los ángeles para recibir al Señor en las nubes. Esto es algo que tenemos que tenerlo siempre pendiente en nuestras mentes, en nuestros corazones, hermanos, porque no podemos olvidarnos de esto. Este es un evento precioso, un evento que realmente debemos de estar esperando todos aquellos que hemos creído en Dios. Dice el versículo 17, luego nosotros los que vivamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre morando con el Señor. O sea que
No puede dar tristeza cuando un ser querido se va y sabemos que se ha ido a morar con el Señor. Porque tenemos la esperanza de que un día nos vamos a juntar con ellos nuevamente, le vamos a ver, le vamos a conocer y vamos a morar eternamente con el Señor. Porque esa es la promesa, la esperanza que Cristo nos dejó cuando se fue a los cielos, cuando subió a los cielos. Y tenemos que estar confiados en que es palabra de Dios y se va a cumplir en el momento de Dios. También sigue diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que alentarnos los unos a los otros. Hablar palabras que fortalezcan nuestra fe. No podemos dejar que nuestra esperanza se desvanezca, ni que tampoco mengue nuestra fe en nosotros, sino que tenemos que alentarnos unos a otros, ¿verdad? Con estas palabras que están escritas en la Biblia para fortalecer nuestra fe, para recordarnos la esperanza de la promesa que el Señor ha hecho. Así que es importante, hermano, es importante porque cada día la situación que vemos en el mundo, pues vemos las señales cumpliéndose de una forma vertiginosa, ¿verdad? De una forma rápida. Y nosotros que hemos creído tenemos que estar, como decíamos la semana pasada, no podemos ignorar ni debemos desconocer las cosas que han de acontecer antes de que Cristo venga, porque han sido reveladas en la palabra del Señor. Y esto es lo que nos mantendrá firme en la fe esperando ese evento glorioso. El creyente tiene que mantener esa esperanza viva y tratar de hablar frecuentemente de estas cosas, ¿verdad? Para que nuestra fe sea fortalecida, se fortalezca. No tenemos que tener ningún temor. Dios cumplirá su promesa en su momento. Cuando Él lo estime conveniente, el Señor cumplirá su promesa. O sea que hay que creerle a Dios. Hay que creerle. Nosotros no tenemos que dudar de las cosas que están escritas, ¿verdad? Que han sido inspiradas por el Espíritu Santo, reveladas a nosotros para que nosotros estemos conscientes de las cosas que han de acontecer. En Romanos 14:8, el mismo apóstol Pablo dice, de todas maneras, para el cristiano, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Esa es la seguridad, la certeza que debe caber en nuestros corazones. Sea que vivamos o sea que tengamos que morir, somos del Señor. Porque si tenemos que partir de este mundo, sabemos que vamos a estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y si vivimos, tenemos que estar preparados esperando ese evento glorioso, hermano. Que solo lo vamos a oír, solo vamos a oír esa trompeta, lo que hemos creído en el Señor. Los que no creen, los incrédulos, los impíos, no van a escucharla. Solamente la van a escuchar aquellos que tengan ese sello para el día de la redención, ¿verdad? Solo tenemos que llegar a alcanzar ese grado de convicción que debe tener cada cristiano para sentir esa seguridad, ¿verdad? De que pase lo que pase, somos propiedad de Dios. Así que, hermano, no hay que temer, solamente hay que confiar, ¿verdad? Y pedir la cobertura del Señor sobre nosotros, sobre su iglesia, sobre cada uno de nosotros, mientras estemos aquí en la tierra. Pero esto de la venida del Señor es algo glorioso, es algo que tenemos que siempre estar pendiente a que esto un día sucederá. El Espíritu Santo les reveló al apóstol, ¿verdad?, cómo será ese proceso de transformación de los que hayan muerto en Cristo y los que estén o estemos vivos en ese momento. En 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad?, donde habla ampliamente, le habla también a los corintios acerca de la resurrección. El apóstol Pablo dice que cuando suene la trompeta, ¿verdad?, todo lo que es corruptible se vestirá de incorrupción, refiriéndose a nuestro cuerpo, a la transformación que habrá en nuestro cuerpo. Este cuerpo corrupto, este cuerpo, ¿verdad?, que
fue formado de la tierra, del barro, se vestirá de incorrupción, será algo incorrupto completamente. O sea, no habrá ningún tipo de corrupción porque vamos a morar en la presencia del Señor. Y dice más, y dice, y lo mortal será vestido de inmortalidad. En otras palabras, ya este cuerpo mortal que está sujeto a la edad, al tiempo, a las enfermedades y todas esas cosas, va a ser vestido de inmortalidad, porque ahí pasamos a vivir la vida eterna que Cristo, ¿verdad?, compró y nos dio, ¿verdad?, cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros. Seremos vestidos de inmortalidad. Entonces, hermano, en ese momento, para cada uno de nosotros, cuando surja este evento maravilloso, ¿verdad?, que seamos vestidos de inmortalidad, dice que podremos dar ese grito de victoria que dice en ese mismo capítulo, ¿verdad?, cuando dice que sorbida es la muerte en victoria. Entonces aclama y pregunta, preguntaremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria, tu victoria? ¿Dónde estará esa victoria que tú reclamabas? Porque ya a partir de ese momento, el aguijón de la muerte, que es el pecado, ya no existirá más. Si no hay pecado, no habrá muerte. Recuérdense que la muerte vino al hombre, vino al mundo por causa del pecado de la humanidad. Y si no hay pecado, pues no habrá muerte. O sea que por eso es que el Señor nos promete una vida eterna, ¿verdad?, en la presencia del Señor, ¿verdad? Cristo fue el primero en resucitar, ¿verdad? Ese fue el modelo que Dios escogió. Cristo resucitó de los muertos. Sabemos que Cristo murió y resucitó, y muchos testigos pudieron dar testimonio de que el Señor resucitó de los muertos y que ascendió al cielo y es que está allí a la diestra del Padre, ¿verdad?, intercediendo por nosotros. Pero Cristo resucitó ya con un cuerpo glorificado. Fue enterrado, cuando fue sepultado en un cuerpo corruptible todavía porque estaba en cuerpo humano, pero cuando resucitó ya ahí recibió la transformación, ¿verdad? Es el modelo que Dios nos ha dado de cómo será con cada uno de nosotros. Recibiremos la transformación y tendremos ese cuerpo glorificado que no está sujeto a la materia, sino que es un cuerpo completamente espiritual, ¿verdad? Un cuerpo que nosotros podemos tener como los ángeles cuando se aparecen, que toman un cuerpo completamente limpio de toda impureza, o sea que no va a estar contaminado porque no hay materia ninguna que lo pueda contaminar, ¿verdad? Es el modelo para la confirmación de que los muertos en Cristo y los que estén vivos en ese momento recibirán esa transformación para recibir ese nuevo cuerpo incorruptible que el Señor, ¿verdad?, tiene para cada uno de nosotros. Es maravilloso, hermano, vale la pena servirle al Señor y tener esa esperanza gloriosa, ¿verdad?, que nos hace estar en paz, que nos hace estar y vivir confiado en que la palabra del Señor se cumplirá en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el Señor hará con nosotros como ha prometido, como Él ha prometido. Pero tenemos que serle fiel, ¿verdad? Para la ciencia, eso es una locura, como dice Pablo, ¿verdad? Para los que no creen el Evangelio es locura, pero para los que hemos creído es poder de Dios, potencia de Dios, porque sabemos que todo es real y que Dios es fiel, ¿verdad?, a sus promesas. En la vida del ser humano, cuando el ser humano se desarrolla y durante la trayectoria de la vida, siempre hay muchas limitaciones que se presentan en nuestras vidas. Están las limitaciones de carácter físico, muchas personas que no son normales completamente, tienen limitaciones. Están las personas que tienen unas limitaciones de carácter emocionales, tienen problemas con sus emociones. Están las limitaciones de carácter
mental, ¿verdad? Que abundan mucho en estos días por los muchos problemas, afectan, ¿verdad? La mentalidad de muchas personas, entre otras muchas que hay. Y todo el mundo, todo el que tiene su limitación lucha por superarse, por superar esas limitaciones. Pero la limitación más grande es saber que puede tener el ser humano, la limitación más grande es saber cuándo vamos a partir de este mundo. Todo el mundo quisiera saber cuántos días va a vivir en la tierra, cuándo es el momento de la partida. Es un interrogante que todo el mundo se cuestiona, ¿verdad? Pero que Dios no se lo reveló a nadie, pero que todo el mundo se cuestiona cuándo vamos a partir de este mundo. Esa es la limitación más grande que tiene el hombre, de que no sabe en el momento que ha de morir. Eso causa, ¿verdad?, un temor indescriptible en el ser humano, porque todo el mundo le tiene miedo a la muerte. En cambio, lo que hemos aceptado, el plan de salvación de Cristo, pues no tenemos por qué temerle. Mire qué cosa más linda, ¿verdad? Que el que está seguro en Cristo, el que está anclado en Jesucristo, no tiene que temerle a la muerte. Por cuanto se toma, cuando el ser humano toma esa decisión, tiene que tomar esa decisión en la vida de aceptar o rechazar la vida eterna que Cristo ha prometido a los seres humanos, aceptar el plan de salvación de Cristo. ¿Verdad? Los que no se atreven a dar el paso de fe y prefieren vivir en el mundo perdido, sin Dios y sin esperanza, pues eso no pueden tener la esperanza de vida eterna. Eso tienen que temerle a la muerte. Pero aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador, que ha entregado su vida a Cristo y ha decidido decirle no al mundo para vivir, ¿verdad?, la vida que Dios nos ha mandado a vivir, ¿verdad?, con la esperanza de que un día vamos a vivir eternamente con el Señor. No tenemos que temerle a la muerte. Tenemos que tener esa convicción de que un día vamos a estar morando eternamente con el Señor. Ya no hay que temer a la muerte, porque el Espíritu Santo nos da esa seguridad, ¿verdad?, de que pase lo que pase en nuestras vidas, somos propiedad de Dios. Somos del Señor, como lo dijo Pablo. O sea que no hay por qué temer, hermanos. Sabemos que un día vamos a morir. Si Cristo no viene pronto, un día tendremos que partir de este mundo. Pero qué diferencia cuando el hombre de Dios tiene que partir, tiene que separarse de este cuerpo, que va confiado en que va a morar en los brazos del Señor, a aquel que no tiene a Dios en su corazón, ¿verdad?, que va con la preocupación de qué pasará, qué habrá más allá, ¿verdad?, qué habrá en la eternidad. La persona que confía en Cristo, ¿verdad?, aparecerá, la persona que confía en que Cristo aparecerá de un momento a otro para buscar a los redimidos, ¿verdad?, debe vivir una vida sobria, justa y piadosa, de tal manera que la venida del Señor no le tome por sorpresa. Porque Cristo en su justicia y en su amor para con nosotros, pues como hablábamos la semana pasada, Él le dijo a los discípulos, no le voy a decir el día ni la hora, pero le voy a dar unas señales, obsérvenla. Cuando vean que se cumplan, estén preparados porque la redención estará a la puerta, ¿verdad? Y nosotros tenemos la palabra del Señor, la que nos instruye y nos dice, ¿verdad?, con claridad qué tenemos que estar esperando, qué señales hemos visto que se han cumplido casi todas, ¿verdad? Y lo que nos dice la Biblia, como decíamos la semana pasada en el capítulo 21, versículo 28 de Lucas, ¿verdad?, donde dice que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca, ¿verdad? Dios fue bueno y por lo menos, y nos dejó esas señales para que nosotros la tuviéramos observando, ¿verdad? En todo tiempo, para que estemos preparados, para que sepamos que la redención está a la puerta. En 1 Corintios 15, 58
dice, sigue diciendo el apóstol, esta vez a los corintios, ¿verdad? Con el mismo tema, dice que, así que hermanos míos, amados, estad firme y constante, creciendo, ¿verdad?, en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El servicio al Señor aquí en la tierra tiene recompensa, hermano. Tiene una recompensa maravillosa, ¿verdad? Que todos aquellos que le hayamos sido fiel, pues vamos a recibir cuando estemos morando eternamente con el Señor. El mismo Cristo dijo a sus discípulos en el capítulo 14 de Juan, versículo 3, dijo, y si me fuere y os preparare lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estén todos conmigo donde yo voy a estar. O sea que el Señor lo dijo claro, que iba a preparar esos lugares para que su iglesia, aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, podamos morar eternamente con Él en su presencia. Es una promesa maravillosa que debemos de abrigar todo en nuestros corazones, hermano. Y como dice el capítulo 24 de Mateo, dice Lucas, dice Marcos, el mismo Juan en el capítulo 14, esta porción de la palabra dirigida en aquel momento a los tesalonicenses, también en 1 Corintios capítulo 15, donde habla de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y hace la comparación. La Biblia tiene muchos pasajes que realmente respaldan, ¿verdad?, esa promesa que nosotros tenemos como iglesia del Señor, de que un día estaremos eternamente con Él. Lamentablemente estamos viviendo en tiempos difíciles, pero sabemos que la Biblia dice que vendrán esos momentos de dolores que hablábamos la semana pasada, ¿verdad?, que muchos se turbarán. Pero es momento de estar delante de Dios, buscando su presencia, acercando nuestra vida a Él, para que cuando suene la trompeta, nosotros estemos preparados para escucharla y ser arrebatados juntamente con aquellos que han muerto en Cristo, ¿verdad? Y ser llevados a los cielos a morar eternamente con el Señor, donde se acabarán todas las luchas, todas las enfermedades, allí no habrá tormento, allí habrá gozo, allí habrá paz, porque estaremos morando para siempre en la presencia del Señor. En Apocalipsis 22:12 dijo Cristo, el mismo Cristo dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuera su obra. O sea que el mismo Señor ya en esa visión que dio a Juan en los años 90 aproximadamente, pues le repite, yo vengo pronto, mi venida está a la puerta. Y nosotros, pues como seres humanos, sabemos que tenemos muchas veces limitaciones, pero no debemos de dejar que nada ni nadie opaque nuestra fe, ni que haga que nuestra fe merme en el Señor. Es tiempos decisivos. Yo creo que el mundo se está preparando para un momento de apostasía tremendo, donde muchos van a negar su fe en el Señor, pero muchos, otros tantos, van a creer y se van a acercar a Dios y van a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Por eso nosotros, lo que ya hemos conocido el Señor, tenemos que estar agarrados, porque vienen momentos difíciles en la vida en que la fe trata de tambalearse, pero no. El Señor ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las promesas lindas que Dios le hizo a los discípulos es que no lo dejaría huérfano, sino que enviaría a ese consolador, a ese espíritu que viene de parte de Dios, a esa tercera persona de la Trinidad que está en nosotros, que opera en nosotros, que nos guía, que nos ilumina y que nos hace estar confiados en las promesas del Señor. Así que, hermanos, tenemos que agarrarnos cada día más. No nos alejemos del Señor, no dejemos de orar, no dejemos de buscar su rostro, no dejemos de clamar a Dios, aleluya, para que tenga misericordia de nosotros. Señor, para que nuestra fe pueda permanecer hasta el fin, de que no nos cansemos, de que no nos quedemos rezagados en el camino, que no nos apartemos, sino que nos mantengamos firme. Sabemos que el diablo se ha levantado contra la iglesia del Señor, muchos ataques en contra de la iglesia, muchos ataques directos e indirectos en contra de la iglesia del Señor.
pero sabemos que Dios va a estar ahí con nosotros siempre, apoyándonos y ayudándonos a soportar la prueba para seguir adelante en sus caminos, ¿verdad? Y perseverar hasta el fin para que recibamos esa corona de vida que Cristo tiene preparada para cada uno de aquellos que hemos creído en su palabra, ¿verdad? Y que seguimos el camino que Él nos ha trazado para que sigamos caminando en Él, el camino hacia el bien. No importa que la maldad se haya multiplicado, no, tenemos que seguir haciendo el bien, haciendo las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Porque sabemos, hermano, que hoy más que nunca nuestra redención está cerca. Así que Dios le bendiga en esta noche, Dios le guarde. Hermanos, sigamos adelante. Sentí la inquietud del Señor de traer un poco más de abundancia acerca de la venida del Señor, ya que la semana pasada me quedé con el deseo de explicar. Este es un tema bien profundo, ¿verdad? Que podríamos estar varios días estudiándolo, pero por lo menos aclarar esta parte. Vimos la semana pasada desde los evangelios, el punto de vista de los evangelios, de los eventos que pasaron, de las cosas que Cristo dijo, y hoy lo estamos enfocando desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la revelación que recibió el apóstol Pablo para hablarle a los tesalonicenses, a los corintios, ¿verdad? Acerca de lo que sería la venida del Señor, ¿verdad? Dos diferentes puntos de vista, pero que todos concuerdan en lo mismo, en que vamos a ser arrebatados, vamos a ser transformados y vamos a vivir eternamente con el Señor. Así que Dios les guarde, Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que la paz de Dios esté con todos y cada uno de ustedes en esta noche y todos los días de su vida. Dios le bendiga.